Fueron detenidas 654 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron más de 20 toneladas de droga y 225 armas de fuego. La noticia ha sacudido las redes y los medios de comunicación. Nunca antes en la historia reciente de México se había escuchado un mensaje tan claro, tan directo y tan cargado de desesperación del hombre que, hasta ahora, había logrado mantener una imagen de poder absoluto. Pero todo eso cambió. Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha roto su silencio. Y no lo hizo con un comunicado oficial ni con una amenaza a través de intermediarios, como se acostumbra en los círculos criminales más poderosos. Esta vez, el Mencho ha lanzado su mensaje en un formato diferente, una grabación que fue interceptada por las fuerzas de inteligencia mexicana y validada por agencias internacionales de alto nivel. Lo que en un principio parecía ser solo otro rumor más, se confirmó como un hecho insólito. La grabación reveló algo nunca antes escuchado, la voz del Mencho, temblorosa, quebrada, llena de miedo y desesperación. La voz de quien había sido hasta ese momento uno de los criminales más poderosos, que controlaba un vasto imperio del narcotráfico en México y varias partes del mundo, pidiendo ayuda. Ya no sonaba como el hombre que había sido temido durante años. Ahora sonaba vulnerable, al borde del colapso. El contenido de la grabación es devastador. Estas fueron las palabras exactas del líder criminal, pronunciadas con una mezcla de ansiedad y urgencia. Ya cayó uno, no quiero que caiga otro. Si me sacan de ahí, que sea para activar el plan B. Si me detienen, no salgo con vida. Si alguien se mueve, actúen. Si alguien habla, también. A mí no me va a pasar lo del otro jefe. En primer lugar, lo que más resalta de estas palabras es la mención de plan B. La implicación es clara, el Mencho ya sabía que su captura estaba cerca. La caída de su imperio ya no era solo una posibilidad remota, sino una amenaza real que se cernía sobre él. Y lo que es aún más preocupante, es que su tono no era de un hombre que confiara en su fuerza, en su capacidad para escapar. Más bien, sonaba como alguien que sabe que su tiempo se está agotando. La casa del Mencho ya no era solo una operación del gobierno, se había convertido en un asunto de vida o muerte para él. Este mensaje no solo confirma la presión extrema que siente el Mencho, sino también la inestabilidad dentro de su propia organización. En cuanto la grabación fue interceptada y sus palabras fueron analizadas, los expertos en inteligencia se dieron cuenta de que la situación del Mencho es mucho más frágil de lo que se pensaba. Por primera vez, se escuchaba a un hombre que se había creído indestructible, pero ahora temía por su vida, temía ser atrapado y, peor aún, temía lo que podría suceder si los hombres que lo rodeaban no le eran leales. La desconfianza dentro de las filas del CJNG se había instalado. Todo esto empezó con una operación ejecutada con precisión quirúrgica, la captura de uno de los hombres más cercanos a El Mencho. Su nombre era El Fresa, pero ese título se quedaba corto para describir su verdadero rol dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. El Fresa no solo era el contador del cártel, sino también una pieza esencial en el engranaje de la organización. Mientras otros miembros del cártel se encargaban de la violencia y las operaciones en el terreno, el Fresa manejaba las finanzas, las rutas, las conexiones y los secretos más oscuros de la organización. Era el que operaba en las sombras, manejando las transacciones más críticas, las que mantenían al cártel funcionando. La captura de El Fresa fue un golpe devastador para el CJNG. Este hombre no solo llevaba años operando en la clandestinidad, sino que era el cerebro que manejaba la información más valiosa para el Mencho. No era un simple operador, era el hombre que tenía acceso a todo. Desde las ubicaciones clave donde se escondían los líderes del cártel hasta las rutas de tráfico de drogas y las conexiones con otros grupos criminales, incluyendo autoridades que les proporcionaban protección en diversas partes del país. El Fresa conocía la estructura del cártel en todos sus niveles y su caída fue una alerta roja para el Mencho. La situación se había vuelto insostenible y su poder empezaba a desmoronarse. Lo más impactante de todo es lo que el Fresa entregó en su interrogatorio. Mientras las autoridades lo tenían bajo custodia, el Fresa reveló dispositivos electrónicos, discos duros, planos cifrados y, lo más delicado de todo, la ubicación precisa del escondite de El Mencho. Después de años de mantenerse escondido en las profundidades de la selva, entre Jalisco, Colima y Michoacán, su refugio ya no era un secreto.
El Mencho había logrado, hasta ese momento, escapar de las autoridades gracias a una red de túneles, casas interconectadas, sistemas de seguridad de última generación y una vigilancia avanzada que parecía impenetrable. Pero ahora, todo eso había sido comprometido. La revelación de la ubicación exacta del escondite de El Mencho desencadenó una serie de movimientos en las fuerzas de seguridad que jamás se habían visto antes. No se trataba solo de un operativo de captura común. El Mencho no era un criminal cualquiera, y su red de protección era sumamente compleja. La operación que se puso en marcha no era solo para detener a un líder del crimen, era una cacería de precisión, con el objetivo de desmantelar por completo las estructuras de apoyo que mantenían en pie su imperio. Las primeras horas de análisis de los dispositivos entregados por el Fresa fueron cruciales. Los expertos en inteligencia comenzaron a estudiar minuciosamente los planos GPS, las rutas de escape, los sensores de movimiento y las entradas camufladas que el Fresa había entregado. Esta información fue validada de inmediato con los últimos avances tecnológicos, incluyendo el uso de drones y satélites para confirmar las coordenadas del escondite. El refugio de El Mencho no era una simple casa aislada en la selva. No, era una fortaleza secreta construida con el objetivo de garantizar la supervivencia del líder del cártel en cualquier circunstancia. Desde las montañas hasta los túneles subterráneos, todo estaba diseñado para ocultar a su líder de los ojos del mundo. Las casas, interconectadas por pasillos subterráneos, y las múltiples entradas camufladas daban una falsa apariencia de normalidad a un paisaje que, por dentro, era un verdadero campo de batalla. Cada una de las rutas de escape que el Fresa había entregado correspondía a áreas de difícil acceso. Había caminos estrechos, senderos que solo los más cercanos a El Mencho conocían, y puntos de salida hacia zonas prácticamente inaccesibles. Sin embargo, la información era demasiado precisa y la persecución comenzó a intensificarse. Las agencias de inteligencia internacionales, como la DEA y la FBI, comenzaron a sumarse al esfuerzo. No solo se trataba de desmantelar a un grupo criminal, sino de apagar una amenaza global. El plan era simple pero efectivo: cerrar el cerco sin hacer ruido. La operación fue minuciosamente calculada para que las fuerzas de seguridad pudieran rodear el escondite sin alertar a los miembros del CJNG. La idea era evitar cualquier tipo de filtración y apresar a El Mencho de forma silenciosa y decisiva. Sin embargo, a medida que se acercaban, El Mencho parecía estar al tanto de que el cerco se cerraba. Sabía que cada vez quedaba menos espacio para moverse y su situación era cada vez más desesperante. Las últimas semanas de su vida, que él había dedicado a vivir oculto, lo habían dejado vulnerable. La grabación que envió al mundo no era solo una muestra de su fragilidad, sino también una advertencia a sus propios hombres. Si alguien habla, también actúen. Esta frase resonó con fuerza, y la paranoia comenzó a invadir los círculos cercanos a El Mencho. Los hombres que antes lo consideraban intocable empezaron a dudar, a preguntarse si sus lealtades estaban realmente bien colocadas. La red de traiciones se comenzó a tejer. Este cambio de actitud entre sus subordinados no era algo nuevo, pero fue la captura de El Fresa lo que desató un efecto dominó. El Fresa no era solo un contador, era un pilar dentro del sistema. Y cuando los cimientos de un imperio comienzan a fracturarse, todo lo demás sigue la misma suerte. Las deserciones comenzaron. Las primeras señales llegaron de Jalisco, donde varios de los operadores del cártel, especialmente los que se encargaban de movimientos financieros, empezaron a desaparecer misteriosamente. Se rumoreaba que algunos de ellos habían decidido abandonar el barco antes de que la marea los arrastrara. Otros, simplemente, se aislaron. Pero las deserciones no se limitaron a los niveles inferiores. Dentro de los círculos más cercanos al Mencho, los jefes de plaza empezaron a retirarse de las operaciones en curso. Algunos optaron por trasladarse a otras organizaciones, mientras que otros tomaron la decisión de cortar toda comunicación con el núcleo del cártel. Los grupos de narcotraficantes más pequeños que antes operaban bajo la sombra de El Mencho comenzaron a buscar nuevos patrocinadores. El miedo a la traición y a ser delatados por uno de sus propios compañeros se había instalado con fuerza. Lo más alarmante fue la desaparición de 2 líderes regionales en Veracruz y Guanajuato, 2 de las plazas más rentables del CJNG. Estos 2 hombres, que estaban entre los rangos más altos de la organización, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Las teorías sobre su destino eran variadas. Algunos decían que se habían fugado, otros aseguraban que fueron eliminados por órdenes directas de El Mencho.
Lo cierto es que su ausencia dejó un vacío de poder que rápidamente fue aprovechado por otros grupos para tomar el control de esas regiones. Al mismo tiempo, el Mencho, quien había estado tan seguro de su poder durante años, comenzó a perder el control. La caída de sus hombres más leales era solo el principio. El cártel había comenzado a fragmentarse desde adentro y cada vez se hacía más evidente que su imperio estaba a punto de colapsar.